En este video tutorial estaremos hablando de los esquemas en la base de datos. El esquema es aquel que me indica quién es el propietario del objeto en la base de datos. Los objetos, como bien sabemos, pueden ser tablas, funciones, procedimientos almacenados, vistas, y todo ello se crean a partir de un esquema. El propietario del esquema tiene pleno derecho de uso para realizar cualquier acción con el esquema, ya sea para crear un nuevo objeto, para modificarlo o para borrarlo. También se le puede dar permisos a otros usuarios para que accedan a los objetos que están en un determinado esquema. Los objetos se encuentran dentro de la carpeta seguridad de la base de datos en la carpeta esquema. La administración por esquemas se da a partir de la versión de SQL Server 2005 hasta la versión actual. Anteriormente, en la versión del 2000, no se administraba por esquemas, sino que el ámbito se daba por el usuario. Cuando un usuario creaba un objeto en la base de datos, entonces SQL Server colocaba el nombre del usuario punto el nombre del objeto creado. Esto generaba problemas porque habían objetos como tablas que tenían grandes cantidades de información registrada y en un dado momento que se necesitaba borrar al usuario, entonces también había que borrar la tabla porque había sido creada por este usuario. A partir de la versión del 2005 se hizo una división entre esquema y usuario, quedando entonces la administración bajo los esquemas. Tenemos dos logins de acceso que se llama vendedor y uno que se llama programador BD, y cada uno de ellos tiene un usuario en la base de datos Norwin. Vendedor tiene el user visita y programador BD tiene el user programador. Cuando creamos un usuario dentro de la base de datos, automáticamente SQL Server asigna un esquema con ese mismo nombre, de manera que todos aquellos objetos que vaya a crear ese usuario, en caso que tenga los permisos, se crearán bajo ese esquema. Observemos aquí que tenemos el user visita y tenemos el user programador BD. Programador visita, el user programador, corrijo. Y tenemos entonces los esquemas y observaremos que existe un esquema con el mismo nombre. Tenemos el esquema programador y el esquema visita. Todos aquellos objetos que el usuario visita vaya a crear en la base de datos se crearán bajo el esquema visita. Por lo tanto, si la tabla se llama ventas, entonces el objeto, la SQL Server guardará ese objeto como visita.ventas. Si programador llegara a crear objetos en la base de datos Norwin, entonces se llamarán programador punto más el nombre del objeto. De esa manera entonces SQL guardará los objetos dentro de la base de datos. Vamos entonces a darle permisos al usuario programador para que pueda crear objetos dentro de la base de datos Norwin. Vamos a darle permisos para creación de tablas, permisos para creación de vistas y permisos para creación de procedimientos almacenados. Observaremos en Norwin también, por ejemplo, tenemos de que todas estas tablas están creadas bajo el esquema DBO. El esquema DBO le pertenece a la entidad de seguridad SA y a aquellos logins que tienen el rol de servidor sysadmin. Observemos que existen vistas también que están bajo el esquema DBO. En principio, el user programador no tiene acceso a este esquema. Haremos una conexión de datos. Programador BD, que es el login.
Desde la conexión que él administra, observemos que tiene el acceso a Norwin, sin embargo no puede ver las tablas. Ahora entonces le hemos dado permisos para que este usuario pueda crear tablas, pueda crear vistas y procedimientos. Crearemos una tabla ejemplo. Ahora observemos. Si actualizamos las tablas, observemos entonces que se ha creado una tabla bajo el esquema programador, porque es el nombre del usuario que está utilizando el esquema por el cual tiene derechos de propietario. También él puede ejecutar creaciones de vista, creación de procedimientos, observamos entonces que allí se encuentra la vista ya creada. También se puede crear un esquema y asignarlo al usuario programador. Si queremos entonces que el usuario trabaje bajo otro esquema personalizado. Supongamos que se llama ventas el esquema. Por lo tanto, el esquema ventas le pertenece entonces al usuario programador. Programador también tiene su propio esquema que se llama programador, pero también podrá hacer uso de creación de objetos en el esquema ventas. Hago la aclaración que todos aquellos objetos que él vaya a crear dentro del esquema va a ser en función de los permisos de creación de objetos que él tenga. En este caso él solamente puede crear tablas, vistas y procedimientos. Hagamos la prueba entonces. Crearemos una tabla bajo el nuevo esquema. Indicamos entonces el nombre del esquema, porque si solamente dejamos el nombre, entonces se guardará automáticamente bajo su esquema que fue creado por defecto. Como ahora también se le acaba de asignar el esquema ventas, entonces hay que indicar que el nombre del esquema punto más el nombre del objeto. Vamos a decir que se va a llamar comisión. Por poner un ejemplo. Efectivamente acaba de crear la tabla. Ahora si actualizamos, observaremos que él ha creado dos objetos en dos distintos esquemas. Tenemos el esquema programador y el esquema ventas. El esquema ventas entonces contiene la tabla comisión. También se pueden transferir los objetos que tiene un esquema, se pueden transferir a otro esquema.
Vamos a transferir la tabla vendedores al esquema ventas. Ahora si actualizamos nuevamente, observamos ahora que las dos tablas están bajo un mismo esquema. Ahora realizaremos un ejemplo donde le daremos permiso de acceso a un usuario a un determinado esquema. Hemos creado un login de nombre vendedor que tiene el usuario visita dentro de la base de datos Norwin. Nos conectamos y abrimos un query con él. Bien, aquí tenemos el query entonces de vendedor. En primera entonces él no tiene acceso a ninguno de los objetos a la base de datos y vamos a darle permiso mediante el esquema. Si queremos entonces que él acceda al esquema de ventas, colocamos el nombre del esquema y él tendrá acceso por defecto a todos los objetos que están dentro de este esquema. En el esquema venta tenemos comisión y vendedores. Observamos que puede seleccionar. Vamos a ver. Ahora sí, puede seleccionar y la otra tabla era comisión. Si nos regresamos nuevamente, vamos a darle ahora permisos de insertado. Ahora sí, ya pudo insertar. Si queremos entonces revocarle el permiso, lo hacemos con instrucción revoke. Y observaremos entonces que ya no tendrá permisos ni de selección ni permisos de insertado. Esto administrando la seguridad mediante esquemas. También puedo darle permisos para ejecución de procedimientos almacenados. Pueden darse permisos de actualizado, etc. Supongamos entonces que yo le quiera dar permisos sobre el esquema de BO. Si observamos desde el SA, el esquema de BO, aparecen todas estas tablas y están las tablas de ventas. Vamos entonces a darle al usuario los permisos de selección en el esquema de BO. Podremos observar entonces desde la conexión del usuario que él puede visualizar entonces todas las tablas que están en el esquema de BO.
Y ahí están todas las tablas. Bien, si quisiéramos denegarle el acceso al usuario a un objeto en particular, siempre manteniendo los permisos del esquema, utilizamos entonces el comando deny. Por ejemplo, deny, permiso de selección, y entonces en este caso especificamos el nombre del objeto sobre el cual queremos quitarle el permiso de selección. Supongamos que se lo queremos quitar sobre categorías. Lo ejecutamos, si actualizamos las tablas, observamos que ya no aparece categoría. Aquellos permisos que han sido concedidos mediante el esquema solamente pueden ser revocados con la instrucción deny, manteniendo el esquema, los permisos con el esquema. Si yo quiero revocar los permisos del esquema, utilizo el comando revoke. Pero si yo quiero definitivamente que el usuario no mire por ningún acceso a la tabla, entonces utilizamos el comando deny. El comando deny es definitivo, ya que bloquea tanto los permisos que se concedieron por rol, los permisos que se concedieron de manera personalizada y los permisos que se concedieron mediante esquema. Le regresamos el permiso de selección. Si actualizamos nuevamente, entonces ya ven que aparece el esquema de BO punto con la tabla categorías, que es a la que le habíamos quitado el permiso. Observamos también que tenemos Adventure Wars. Vamos a agregar un usuario para visita dentro de Adventure Wars. Vamos a hacerlo desde el SA. Bueno, estamos en el SA. El login es vendedor. Vamos a ver. Vendedor, y vamos a decirle que su usuario dentro de Adventure World también se va a llamar visita. El login puede tener el mismo nombre de usuario dentro de la base de datos. No hay ningún problema en ese aspecto. Ahora sí, entonces ya podemos accesar a Adventure Wars. Pero observamos que no tengo acceso a ninguna de las tablas que están en los esquemas. Vamos entonces ahora a darle permiso para que pueda accesar a un esquema determinado. Vamos a decirle que va a poder accesar al esquema de persona. Ejecutamos nuevamente. Si refrescamos, observamos entonces que ya aparece todo el esquema que tiene todos estos objetos. Vamos a darle permisos también sobre el esquema de recursos humanos. Hay un esquema que se llama producción. Vamos a darle producción. Y aparecen todas las tablas que están bajo el esquema de producción. De igual manera, si queremos revocarle, le decimos revoke y ya el usuario no va a poder ver los objetos que están bajo este esquema. Nos quedamos con el esquema de persona. De igual manera, si yo quisiera revocarle a él, por ejemplo, que no mirara la tabla dirección, entonces utilizaríamos el comando deny. Colocamos el nombre de la tabla. Esto aplica a otro tipo de objetos como procedimientos almacenados, funciones vistas.
y ya vemos que desaparece entonces la tabla de dirección. Realizando un pequeño resumen del video, podemos decir que el esquema puede ser administrado mediante propietario de esquema y usuarios que acceden al esquema. El propietario es el único que tiene la autorización para poder crear, modificar o borrar los objetos que están dentro de ese esquema. Los usuarios podrán acceder al esquema mediante los permisos que se le vayan dando en el esquema, que pueden ser de selección, actualizado de datos, insertado de datos, ejecución de procedimientos almacenados, selección de funciones, etc. Aquellos logins de acceso al servidor cuyo rol de servidor sea sysadmin administrarán el esquema DBO por defecto. Sin embargo, podrán administrar los otros esquemas con nivel de propietario. El DB Owner, que es un rol de base de datos, en caso de ser asignado a un usuario, también podrá administrar los esquemas que están dentro de esa base de datos. Por lo tanto, el DB Owner y el sysadmin utilizan por defecto el esquema DBO. Cada usuario de la base de datos tiene asignado su propio esquema. Al momento de crear un usuario dentro de la base de datos, automáticamente se le agrega un esquema, dentro de la carpeta seguridad. En dado caso que si al usuario se le dan permisos de creación de tablas, podrá hacer uso de su esquema. Se pueden crear nuevos esquemas y asignarlo a un usuario como propietario. Se puede crear un esquema por sí solo, sin propietario. La administración de este dependerá entonces solamente del propietario de la base de datos, que tiene el rol de base de datos de DB-Owner, o los logins que tienen en este caso el rol sysadmin. Tenemos también que se puede crear un esquema y automáticamente darle un usuario como propietario. Se puede cambiar el propietario del esquema mediante esta instrucción. Y los permisos de acceso al esquema a usuarios no propietarios se realiza de esta manera. También podemos indicarle la opción with grant option. Significa que este usuario puede heredar sus permisos a otros usuarios. Hay otros comandos, en este caso procedimientos almacenados de la base de datos master, que nos ayudan a visualizar los permisos que tienen los usuarios. Por ejemplo, help user, si ponemos en uso la base de datos Norwin, help user nos dirá quiénes son los usuarios que están dentro de esa base de datos. Observen que está el usuario DBO, que es el usuario de la entidad de los logins que tienen el sysadmin y por defecto del SA, y aparece programador y visita, que son los usuarios con los que estuvimos haciendo las prácticas. Lo podemos hacer de manera personalizada. Nos dice entonces el nombre del usuario en la base de datos, el login de acceso al servidor, que es vendedor, el esquema con el esquema por defecto que se crea. También tenemos otro procedimiento almacenado que se llama help protect. Me indica cuáles son los permisos que tienen los usuarios dentro de las bases de datos. Supongamos que colocamos aquí visita. Visita entonces tiene permiso de selección y tiene permisos de conexión en todas las categorías, permisos de selección en todas las categorías, y tiene permisos de conexión a la base de datos. El primer permiso que se le concede es el permiso de selección. Miremos el usuario programador. Programador entonces tiene el permiso de conexión, tiene permisos para crear procedimientos almacenados, tiene permisos para crear tablas, tiene permisos para crear vistas, que eran los permisos que habíamos administrado anteriormente. Bien, espero que el video haya sido de mucha utilidad.
Les recomiendo entonces que copien los códigos y realicen las prácticas en su servidor para que puedan estar listos a realizar el examen. Así que muchas gracias.